A ver, pensemos un segundo. Están de pie en el patio trasero de tu casa, de noche. Mira hacia arriba y ahí está, la luna, intocable, aislada por casi 400.000 kilómetros de un vacío negro, helado y lleno de radiación letal. Ahora, hagamos el ejercicio mental de viajar en el tiempo a 1969. O sea, tu televisor es una caja de madera gigante que tarda en calentar. Tu teléfono está pegado a la pared con un cable enrollado. Y la computadora más potente del mundo ocupa una habitación entera y tiene menos memoria que el control remoto de tu aire acondicionado. Y me van a decir, con esa tecnología, que metimos a 3 tipos en una lata de aluminio, cruzamos el espacio, los bajamos allí, los hicimos caminar, grabar en televisión en vivo y los trajimos de vuelta a casa para cenar, sin que nada, absolutamente nada crítico saliera mal. Y no me puso un sombrero de aluminio. O sea, ustedes saben que yo soy un tipo de ciencia, también de religión, pero me gusta la lógica. Entonces, cuando te sientas a desarmar la historia oficial de la NASA, la matemática simplemente no da. A mí no me da. ¿Qué piensan ustedes? Me engañaron. Mira, hay muchas teorías ahí con el tema de la luna. Yo obviamente no había nacido en ese momento. Pero si uno se pone a analizar todo lo que tú dices, la tecnología que había en ese momento, las capacidades, todo el tema posguerra, que obviamente hacía que los países, especialmente Estados Unidos, quedara siempre como el mejor. Bueno, o sea, si no escucharon el episodio de los dinosaurios, raya en querernos hacer creer una vaina que posiblemente no pasó. El tema de la luna es mucho más actualizado porque obviamente sí tenemos referencia de un engaño o de una realidad que pasó hace unas semanas atrás, que yo tuve la oportunidad por lo menos de verlo cerca, porque vivo más o menos cerca de Orlando y vi algo como subía hasta que se desapareció. Si realmente le dieron la vuelta a la luna o no, ya esa es otra cosa. Pero yo creo que para ese momento era mucho más manejar la narrativa que, bueno, todavía, pero en ese momento más, guerra, era tecnológica, bueno, no era tecnológica, pero donde estaban saliendo todo el tema de tecnologías más profundo después de la guerra, era el escenario perfecto. Que hace poco fueron o no, también me queda la duda. Pero es muy distinto a ese punto que tú dices, porque hace, ¿cuánto? 40, 60, casi 70 años, no fueron, o sea, fueron, y tocaron la luna, pisaron, guindaron una bandera que quedó y trajeron frisada. Trajeron piedras, así como las dinosaurios. Quizás ahí vienen de los dinosaurios. Y ahora que tienen mucha más tecnología, está Papi Elon, ahí Musk, con toda la tecnología que se puede, no logran bajarse. Es muy raro. Raro la weá. Mira, hay unas cosas bien interesantes porque la situación de verdad mundial era bien compleja. Ya la Unión Soviética había enviado al primer hombre al espacio y Estados Unidos necesitaba demostrar algo para continuar todo este contexto de la Guerra Fría y no quedarse atrás, porque realmente el contexto era muy importante. Es como el contexto que hay entre Estados Unidos y China. O sea, los chinos necesitan poder hacer creer al mundo, no sé si es o no es, pero necesitan que la gente lo crea, creer al mundo de su poderío directamente. Siempre hay una forma que hay que demostrarlo para poder venderlo. Entonces, acá, bueno, los americanos están en una situación compleja, los estadounidenses están en una situación compleja porque necesitaban probar algo. Igual también, no sé si antes o después, pero el tema de mandar a alguien a la luna llevaba desafíos, pero también tenemos que tomar en cuenta las cantidades astronómicas de dinero que se destinaban a este tipo de proyectos, donde obviamente hay cosas que no tienen factibilidad económica en nuestro día a día, pero para cuando hay suficiente dinero hay factibilidad económica que permite hacer cosas locas con materiales locos, que cosas que no se usarían normalmente. Entonces, eso es bien, bien importante de tomar en cuenta en ese contexto. Y la otra arista es, en el caso, en el caso de que lo hayan, de fingirlo. Para fingirlo necesitas el riesgo de equivocarte fingiéndolo, es Ya después horrible. voy a decir algo acerca de eso, ya después, en un rato. Pero es como dicen ustedes, mire,
en la época estaba la Guerra Fría, o sea, estaban en su punto de ebullición máximo. Los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban jugando a ver quién la tiene más grande, básicamente. Claro. Entonces, yo, si le soy sincero, mira, los gringos estaban perdiendo por goleada. O sea, los rusos mandaron el primer satélite primero, el Sputnik. Después mandaron a este primer hombre al espacio, que es Yuri Gagarin. Hicieron la primera caminata espacial, ¿no? También. Y, bueno, ¿qué hacía Estados Unidos mientras tanto? Era un desastre. Estaba el tema de Valle de Cochinos, estaba la guerra de Vietnam, que era una pesadilla. Había protestas en la calle, asesinatos políticos. O sea, el país estaba moral y políticamente contra las cuerdas. Entonces, en medio de este caos, tienen la presión de cumplir la promesa de Kennedy de llegar a la luna antes de que terminara la década. Entonces, ¿ustedes de verdad creen que el gobierno más poderoso del mundo iba a aceptar salir por televisión a decir, mire, lo intentamos, pero la tecnología no nos da? O sea, por favor, la política de ese nivel, Total. sí, cuando no puedes ganar la carrera, cambian las reglas del juego. En este caso, construir la pista tú mismo. O sea, es que es muy complicado porque, o sea, hace 70 años la tenías mucho más fácil todo el tema de montajes. O sea, había mucha gente, además que era en blanco y negro. Hay mejores, ¿cómo se llama? Los mejores montajes normalmente se hacen en blanco y negro porque es más fácil que no sean detectables. Entonces la tenían todo muy fácil, weón. O sea, venías de ganar una guerra, venías de un momento difícil político, social. ¿Cómo le inyectamos a la gente? Luego empiezan los 70, 80, que bueno, fue la locura también. Pero ¿cómo hacemos que esto despegue políticamente y socialmente? Bueno, digamos que somos lo mejor de lo mejor. Sí, no, ya venían del asesinato de Kennedy en el 63. Claro. ¿Qué mejor montaje que ese, ¿no? Entonces, claro, ahí si uno se pone a revisar cómo puede haber sido esto, no sé si recuerdan ahí, bueno, parte de las, según teorías conspiranoicas, es que Stanley Kubrick hizo el escenario para poder grabar la luna en la Tierra, hacer todo este tipo de simulaciones, que efectivamente era una persona obsesionado con el perfeccionismo, pero, amigo, o sea, ya al sol de hoy, si tú le preguntabas a una persona en los 2000, posiblemente todavía te seguía diciendo que sí fuimos a la luna, sin debate. Sí. Pero hoy es cuestionable. Vi otra teoría conspirativa también en estos días, o una hipótesis, luego que salió el cohete hace unos días, es que Nikon, la empresa de cámaras, había sacado un zoom, no sé cuántas X, 200X, una vaina vulgar, que podías ver detalles de la luna. Entonces lo descontinuaron, no lo vendieron más, y esto, según esta teoría, es que efectivamente si alguien hubiese tenido este lente y que el cohete que salió le diera la vuelta a la luna, posiblemente hubiese podido verlo o ver algo que se esté moviendo a una velocidad mayor que no es una estrella fugaz. Sí, Entonces, una hay un lucecita por montón lo de menos ahí. vainas. Pero esa escena de la bandera ondeándose y todo cuando no hay brisa, según se grabó más de 100 veces. Entonces, ahí lo que dice Leo, emular una mentira es súper complicado porque el margen de error es brutal. Y más si tienes una repetición tan rápida o tan acumulativa que todo puede salir mal. Es que ya voy a decir un detalle sobre eso. En un ratico. Es un detalle que mucha gente pasa por alto, ¿no? Porque todo el mundo piensa, como tú dices, en Stanley Kubrick, pero no piensan el antes de eso. Pero antes de decirle lo que tengo que decir sobre ese punto, yo me puse a revisar supuestos argumentos infalibles que la ciencia oficial usa para desmentir las teorías de conspiración. Por ejemplo, vamos a hablar primero del módulo lunar. Entonces, imagínate ese aparato, que es un monstruo de metal que pesaba como unos 15 o 17 toneladas aquí en la Tierra. Me dicen que ese bicho desciende sobre la superficie lunar, frena su caída con un cohete propulsor disparando fuego hacia abajo, y cuando ves la foto, no hay cráter. Ahí la física, recuerda que estudié física, pero esto es una física básica y lo puedes ver en cualquier parte.
Entonces, no hay un hueco debajo de la nave. Es como si lo hubiesen colocado con algo allí, colocado. Entonces, ese suelo está liso. Y la excusa oficial, y escuchen esto, es que como estaban en el vacío, los gases se expanden rápido y la presión baja. Ok, yo por un segundo sí te la compro. Está bien, porque sí, la física. Pero entonces, ¿cómo me explicas que un motor capaz de frenar toneladas de peso no hace un cráter, pero Neil Armstrong se baja, pisa suavemente el suelo y deja una huella perfecta de casi 2 pulgadas de profundidad que ha durado 50 años? ¿Quién me Ujú. explica eso? No Me sé. engañaron. O sea, el cohete no mueve polvo, pero la bota, que talla 42, sí mueve el polvo. Claro. Es como si me dijeran que un huracán pasa por tu sala sin mover un papel, pero cuando tú respiras fuerte, se cae la biblioteca que tiene al frente de ti. No tiene sentido. Y ahí también hay un montón de detalles más. Stanley Kubrick era el mayor detallista, pero se le fue un montón de vaina. Las sombras. O sea, hay un montón de fotos donde aparece la sombra que no cuadra. El tema de las estrellas. Bueno, si nosotros estamos a no sé cuántos kilómetros de distancia y vemos las estrellas, porque desde la luna no se ven las estrellas. En casi todas las fotos no hay estrellas. Según la posición donde llegaron, deberían verse estrellas. Yo tengo la explicación científica de esas dos cosas. O sea, lo que dice la ciencia, ¿no? Cuando estuviste ahí, Cuando estuve ahí, yo fui uno de los camarógrafos de Kubrick. coño, vale. No, no, eso de la sombra. O sea, si tú estás en el desierto de noche y tienes una sola fuente de luz, que sería el sol, las sombras de todos los objetos tienen que ser paralelas. Claro. O sea, en física de primer año, incluso estoy hablando física de primer año de bachillerato, ¿ok? No al primer semestre de la universidad. ¿Qué es eso? Pero tú ves la foto de la NASA y tienes sombras yendo en 3 direcciones distintas. Entonces, los defensores de la lucinaje, se dice así, ¿no? Tuve un lapso. Alunizaje, Alunizaje, claro. dicen que es por el terreno irregular y es un efecto de perspectiva. Bueno, el que sabe de dibujos y de pintura, sí, podría decir, ok, bueno, sí. Lo de las estrellas, dice, ok, bueno, lo de las estrellas, ¿por qué no se ven estrellas? Ellos defienden esto diciendo que estaban en la cara iluminada de la luna, no en el lado oscuro. Quiere decir que el sol o la luz del sol estaba reflejando allí, en esa cara. Entonces, un ejemplo de probar esto es que te dicen, bueno, mira, párate frente a un foco en la calle, un poste de luz, y trata de tomar una foto debajo de ese foco de luz hacia el cielo. Entonces, si tú ves la foto, no te va a aparecer ninguna estrella. Sí, porque el reflejo de la luz no te va a permitir que o que se grabe en esa fotografía el brillo de la estrella. Es la Tiene sentido. Tiene explicación, sentido. sí, la explicación científica o física que das en ese sentido. Si yo estuviese en la situación que estaban los gringos en ese momento y la última opción fuera fingirlo, no lo haría. Porque como tú lo que quieres es vender esto, el riesgo era absurdo. Como cuando, yo siempre digo que cuando uno cuando nace pobre, no, lo que uno tiene de mayor valor es la palabra, ¿verdad? Y eso te puede abrir muchas puertas en la vida. Igual pasaba en esto, la reputación vale demasiado. Si lo hicieron, si efectivamente lo hicieron, o sea, los tipos estaban loquísimos porque la cantidad de errores que podrían haber acumulado y que la gente no lo crea es absurdo. O sea, es una locura total que no hayan errores como catastróficos que vayan a poder derrumbar la credibilidad de un país completo. Entonces, oye, si lo hicieron, son demasiado arriesgados. Y lo otro es que, bueno, así como muchas teorías, siempre se buscan como argumentos que respalden lo que uno cree, pero también hay que considerar que la lógica que podemos tener nosotros
porque el que estudia en la ingeniería o el que estudia, bueno, en física no tanto, porque en física lo entienden todos los fenómenos que están incidiendo dentro del área que están estudiando. La mayoría de nuestra forma de pensar va en función a lo que nosotros, a nuestra percepción. Entonces, el escenario y los fenómenos que inciden en un alunizaje o en toda esta actividad es absurdo. O sea, hay gente que dice, no, que si la bandera, que si aquello, que lo otro. O sea, aquí estamos hablando, en el caso de que sea real, estamos hablando de un escenario que nuestro cerebro no está acostumbrado a entender. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos con atmósfera desde siempre, sabemos lo que es atmósfera, Desde antes sabemos los dinosaurios. la cantidad de gravedad, Sabemos cómo ruge el tiranosaurio Rex. sabemos de lo que hemos crecido. Es como que tú vayas a una fiesta de millonarios. Tú no entiendes cómo la gente puede gastar sin problema un poco de plata ahí que tú, es porque simplemente es un escenario al cual tú no estás acostumbrado. Entonces estamos hablando de que en el caso de que sea real, las personas que creen en estas teorías conspiranoicas, como existen los aliens, que no existen los dinosaurios, cualquier otra huevada, no. es como el caldo perfecto de cultivo, porque estamos hablando que son una situación con fenómenos totalmente atípicos. Entonces, oye, puedes agarrarte de cualquier cosa, hasta de la luz, y desmentir todo eso es un proceso. O sea, por lo menos las sombras. Ahora que me dicen lo de las sombras, yo digo, bueno, pero hay radiación del sol, pero también hay una radiación que se refleja de la Tierra. Eso incide, no incide. No tengo idea. Hay radiación de muchas estrellas alrededor también. No sé si esa luz no llega. Aquí llega, pero llega que si en una frecuencia mucho más baja que no es en el espectro que uno ve. No tengo idea, hermano. Y además con retraso, porque la luz que vemos de las estrellas, Fue luz no es, de miles de años luz. claro, no es en Entonces, el momento que lo estás viendo. claro, es una visión al pasado. Entonces, estamos hablando de un contexto un contexto en un ambiente totalmente inexplorado para el ser humano común y corriente como nosotros, donde querer hacer una correlación entre las condiciones de la luna y a lo que nosotros conocemos, en muchos casos es absurdo. Entonces, o sea, ¿No? como entender el tema de esto, lo que dice que eso es un ambiente asesino. Los niveles de radiación en que se manejan en la luna sin estos trajes. Yo no sé cuánto tiempo puede estar una persona con un traje haciendo caminata, porque la Claro, radiación es brutal. claro, ellos hacen el entrenamiento, ¿no? Supuestamente y todo lo demás. Y hablando de eso, eso está ligado a lo de las fotos también. O sea, una maravilla la foto del Apolo, de verdad. O sea, vamos a tomar un segundo para imaginar la situación. Uno está metido en un traje presurizado gigante, que según dicen era durísimo de mover, no puedes doblar bien los dedos, entonces llevas una cámara pegada al pecho, no tienes visor para encuadrar y estás además bajo un estrés absoluto. Y sin embargo las fotos son dignas de una galería de arte ahí en Nueva York, encuadres perfectos y la exposición perfecta. Eso también llama mucho la atención. Mira, pero vamos ahora a transformar esto y estar a favor. Imagínate que nos hicieron un flashback acá, los hombres de negro, ahí Will Smith, saludo por si nos estás escuchando, y nos creemos todo, ¿cierto? Okay. Estamos en 1969. Sí. Pasó, o bueno, vamos a ponerlo más cerca, en 1990, donde todos estuvimos vivos. Y vemos esto. O sea, hubo más de 400,000 personas que estuvieron involucradas en todo el proyecto. Estaba la presión, no solamente de Estados Unidos, sino la Unión Soviética y el resto de los países. Ningún enemigo vino a desmentir esto. Entonces, lo cual, ninguna de las 400,000 personas salió a desmentir. Después de muchas décadas. Seguramente firmaron un NDA y alguna vaina, pero nadie salió a decir nada. Me sabe a culo, ahora voy a decir lo que pasó. No importa que me ¿Cómo es que metan se preso. llama el de Wikileaks? Assange. Assange. Ajá. A él le hicieron Bien. firmar el NDA, pero tampoco le importó. Por eso te digo, 400,000 personas y que ninguno le haya importado, raro. Trajeron lo que decía Armin, un montón de rocas
Y no solamente se quedaron en Estados Unidos, hay rocas en todo el mundo de lo que hay en la Luna, menos en Corea del Norte. Que nadie haya desmentido eso, raro también. Dejaron reflectores para poder medir la distancia Tierra-Luna, todavía están allá. Porque otro país, Rusia, China, lo desmiente, no lo desmiente. Lo de la bandera, bueno, hablamos hace un ratito, posiblemente la vibración de ese motor que estaba allá, o de la misma clavada, quizás generó eso. No solamente fue un solo vuelo, no solo fue Apolo 11, fue 12, 14, 15, 16, 17. Entonces, que vengan 3 personas a decir, esto es mentira, cuando hay mucha evidencia. El cohete que se lanzó en Apolo 11 todavía sigue siendo una bestia hoy en tecnología. ¿Cuál es la diferencia? De que hoy un dispositivo nos hace todo. En ese momento, un dispositivo hacía una sola cosa. Claro, pero lo que pasa es que, porque son novedosos, porque no solamente siempre agarramos y decimos como que obviamente la computadora en ese momento era muy poco potente, pero no todos los desafíos son de cómputo. Hay muchos desafíos que son de ingeniería de materiales. O sea, aquí estamos hablando de cómo mantener viva una persona bajo esas condiciones tan agresivas. Entonces, lo que quiero decir es que muchos de estos sistemas son sistemas que dependen directamente de leyes de la física y son sistemas supermecánicos. Porque obviamente la computadora juega un rol, pero sobre todo juega un rol los cálculos previos que hay antes de lanzar un dispositivo al espacio, porque también es importante conversar sobre lo, Dios, qué huevo pelados son estas personas para poder hacer estos cálculos astronómicos de decir, yo lanzo una nave a una velocidad en este sentido y va a poder tomar toda la energía gravitatoria para acelerarse con el mismo campo gravitatorio de la Tierra para poderte impulsar a un punto en específico en la órbita de otro satélite natural que está a 400,000 kilómetros. Marico, es una vaina absurda. Sí. Absurda los niveles de estas personas, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo no digo, o no estoy diciendo que nunca hayamos mandado nada a la Luna. O sea, de verdad sería ignorante negar eso, porque los rusos mandaron las sondas no tripuladas y la misma NASA tenía un proyecto, no recuerdo el nombre, Surveyor creo que se llamaba el proyecto, antes del Apolo. O sea, perfectamente factible mandar una máquina, un robot, un módulo no tripulado, a estrellarse ahí o a posarse en la Luna y dejar un par de reflectores y traer una roca, que por cierto me van a perdonar, pero cualquier meteorito que tú recojas en la Antártida tiene la misma firma química inusual que una roca lunar. Entonces, el punto no es si mandamos chatarra allá arriba, el punto es si pusimos seres humanos frágiles, vulnerables a la radiación y a la temperatura, a caminar por ahí, a hablar por teléfono con Richard Nixon en vivo y sin una gota de retraso en el audio, mientras que hoy en día a mí se me corta el internet cuando llueve fuerte. Entonces, ahí es donde está la incongruencia en la tecnología, en la evidencia. Entonces, lo que yo quería decir respecto de Kubrick, del cineasta, es una cuestión que, sí, la gente dice, bueno, sí, fue él que lo grabó, qué tal, pero es porque escucha esa teoría conspirativa y la repite. Pero no se detienen a analizar por qué Kubrick, por qué este señor. Bueno, recuerden que el hombre supuestamente pisó la luna en el 69. En el 68, un año antes, hubo una película que se llamó 2001 Odisea de Kubrick. ¿Okay? Este señor hizo esta película basada en un cuento de Arthur Clarke que se llamaba El Centinela. Y el mismo Arthur Clarke estuvo involucrado en el guión de esta película. Y esta película ganó el Oscar a nada más y nada menos que efectos especiales. O sea, ya por ahí tú vas viendo la cosa. Y tú dices, ok, bueno, sí, casualidad. No, no es casualidad. Dígame, ¿qué película en la historia se ha estrenado primero en Washington
y después la sueltan y la estrenan normalmente en todo el país. Esa película la vieron poca gente, muy poca gente en Washington primero, y después, al día siguiente, la lanzaron al cine. ¿Okay? Entonces, eso para mí muestra o demuestra muchas cosas, que Stanley Kubrick estaba ya en el radar de toda esta gente. Quizás uno de los investigadores también. Puede ser. Y el mismo Arthur Clarke, estaba metido ahí también en este tipo de cosas. Y si se ponen a ver la película, que la recomiendo de verdad, es un poquito larga. A veces se hace que no la entiendes por ningún lado, ¿no? Empiezan con unos monos ahí dándole una piedra, porque cuenta Sí, toda la historia. Sí, yo lo vi en la universidad, esa película. Entonces, si ven todo lo que es los efectos especiales que tiene esa película, tú dices, ya va, estamos hablando del 68, 1968. ¿Cómo este señor pudo lograr todo este avance en la ciencia ficción en una película? Y de verdad es impresionante. O sea, cualquiera que ve esa película hoy y no conoce a Kubrick, va a decir que esa película es del año 2000, 2015, 2010, vamos a hacer, no exagerar, del 2000, 2010, pero no, es de 1968. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. El detalle de haber sido estrenada primero en Washington y al siguiente día pues soltarla a los cines. ¿Por qué? ¿Para qué? Y me puse a buscar películas a ver y ninguna ha pasado por lo mismo. Entonces, ahí le dejo eso. Loco, bueno, entonces estaba haciendo el casting. Dijo, mira, para ver si la va a poder hacer bien. Totalmente. Bueno, amigos, ¿ustedes creen que la gente ha ido a la luna o no? ¿Ustedes creen en esas misiones realmente para irnos para allá en unas vacaciones all inclusive o no? Déjenlo en los comentarios a ver qué pasa. Y acuérdense que este episodio se conecta también con el efecto Mandela, con los dinosaurios y con el próximo que vas a escuchar. No te voy a decir cuál es. Zámpate, Leo. Blanco y negro. Blanco y negro, señal que se corta. Una bandera moviéndose sin viento, ¿qué importa? Tres tipos en una lata cruzando el vacío y tú diciendo claro, como si fuera sencillo. Tecnología de cables y botones gigantes, pero transmitiendo en vivo. Suena elegante, sin delay, sin falla, todo perfecto. Más limpio que cualquier stream en este momento. No es magia, es contexto y presión, guerra fría. Presupuesto sin comparación, ingeniería, cálculo, precisión brutal. No todo depende de lo digital, no es tu iPhone. Es física aplicada, trayectorias medidas, misión calculada. Miles de personas detrás de ese logro. No fue suerte, fue trabajo y protocolo. Pisamos o no la luna, ¿sabes? Si nadie estuvo ahí, ¿por qué lo crees? Pisamos o no. Dime otra vez, si todo es perfecto, ¿por qué dudas después? Y Kubrick, qué casualidad también. Un director no lanza cohetes, bro, sé bien. Sombras raras, fotos sin estrellas, luz directa, no ves lo que hay detrás de ellas. El módulo no dejó ni un cráter. Física del vacío, pero tú dale. No es la luna, es lo que representa. Creer en el sistema o dudar de la cuenta. Si todo es mentira, nada es verdad. Y ahí cualquier historia gana autoridad. Yo no creo. Igual te llegó el wifi del satélite. Coño, ahí sí.